Muy buenos días a todos y todas. El presidente Colom desde TGW, la voz de Guatemala, en despacho presidencial, comunicándose con los guatemaltecos y guatemaltecas. Muy buenos días a todos. Bienvenido, Ronaldo. Buenos días. Esta semana hemos tenido la muy importante visita de la doctora Marisela Morales, Procuradora General de la Nación de México, quien tendrá el día de hoy importantes reuniones con el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación. La relación entre las autoridades mexicanas y el gobierno del presidente Colom ha ido fortaleciéndose cada vez más desde el inicio del gobierno, y esta visita es un mensaje muy importante del hermano país mexicano a Guatemala, ya que la doctora Morales es realmente la Procuradora General de allá y que le ha ido muy bien en una serie de aplicación de la justicia. Así que bienvenida la doctora Morales. El día de ayer estuvimos en una reunión donde pudimos intercambiar una serie de experiencias en cuanto a la lucha contra el crimen organizado. También esta semana decidimos la extensión de un estado de excepción en el departamento norteño de Petén. Se cambió del estado de sitio al estado de alarma. Lo que estamos buscando ahí fundamentalmente es mantener el principio de no portación de armas y el poder seguir incautando armamento y capturando a la gente que está fuera de la ley. El estado de alarma se decidió en una junta en Petén con las autoridades de seguridad, con presencia del Ministerio Público, con presencia de todas las autoridades locales. Este estado de alarma fundamentalmente se diferencia del estado de sitio en que en el estado de sitio es el presidente como comandante en jefe del ejército, a través del ejército, que ejerce la autoridad. En el estado de alarma retorna esa autoridad al Ministerio de Gobernación. Esta semana también, antier, en la noche, hubo una captura importante en México del taquero Marvin Martínez, creo. El taquero fue el que se le acusa de haber dirigido el ataque salvaje al bus de nicaragüenses, donde murieron 16 personas, incluyendo un ciudadano holandés. Es una importante captura en México, y el gobierno fue informado y se está tramitando la extradición para que sea sometido a la justicia. Así que en esas estamos. El día de hoy nos van a acompañar el señor ministro de Educación y el señor ministro de Salud. Creo importante señalar, como el mensaje de anoche por televisión, yo estoy muy satisfecho, muy contento, diría yo, de que todos los candidatos y todos los partidos están apoyando los programas sociales. Esos programas sociales que no existían antes de mi gobierno, ahora se han convertido en el tema de campaña, y eso pues no solo es un aliciente para los beneficiarios de los programas, de que por lo menos de palabra están diciendo que los van a apoyar. Pero lo más importante de los programas sociales, y esto es un mensaje para todos los partidos políticos y todos los candidatos, es que los programas sociales no son aislados. Los programas sociales son un concepto integral de los servicios esenciales de salud y educación. Los programas sociales lo que hacen es facilitar una política integral de salud y educación. Por ejemplo, en el caso de escuelas, de nada servirían los programas sociales si no se aumenta la cobertura y la apertura de nuevos centros educativos. Más de 5.000 centros educativos nuevos fueron creados en estos 3 años y medio, y eso ha permitido que haya mucho más población estudiantil en los centros educativos, particularmente en términos del básico y el diversificado y preprimaria. En la primaria ya había una cobertura importante, se mejoró, pero sobre todo en el gobierno nuestro se mejoró el básico y el diversificado y el nivel de preprimaria. Entonces es un concepto integral y tiene que ver con la apertura de los centros de atención permanente, que para el tema de salud
más de 183 centros de atención permanente cuando nosotros recibimos únicamente 15. Estos centros de atención permanente están dándole atención 24 horas a la población de los distintos municipios donde no había servicio de salud las 24 horas, y a esto se suma la concepción de la gratuidad. El acceso a la salud y la educación es gratuita. Obviamente estas medidas, los programas sociales, el concepto de integralidad, el concepto de gratuidad, ha generado una demanda muy fuerte de servicios de salud y educación, y ahora pues en el reto de toda la parte de infraestructura y del presupuesto para medicinas y el financiamiento de la gratuidad. Este presupuesto, lo decíamos las semanas pasadas, si mal no recuerdo, para el año 2012 va a haber una presión muy fuerte en el presupuesto de salud, de educación, de gobernación, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, que fundamentalmente responde, la presión responde al aumento de servicios y al avance que se ha dado. Creo que es un interesante a los guatemaltecos y guatemaltecas. Es bien interesante que los señores, todos los partidos y todos los candidatos, así como apoyan los programas sociales, también expliquen cómo van a financiar los programas sociales. El techo presupuestario es muy bajo, y ya la población recuperó su derecho a la gratuidad de la salud y educación, y la va a exigir el año entrante. Entonces es importante que, así como se plantee lo que quieren hacer, su plan de gobierno, es importante también que expliquen cómo van a financiar. Yo lo he dicho desde el mes de enero de este año, la reforma fiscal se tiene que dar. No hay forma de sostener los avances de seguridad y justicia, educación y salud sin una mejoría en los ingresos normales del Estado. Guatemala no puede seguir financiando su presupuesto únicamente con préstamos. Se tiene que fortalecer las finanzas, y como decía en un programa de despacho presidencial el ministro de Finanzas, también encontrando una solución a la rigidez del presupuesto. La rigidez significa que de cada quetzal que se recolecta en impuestos, únicamente 9 centavos se pueden utilizar para emergencias, para esto, o para reubicarlo en el presupuesto nacional, dado que hay una serie de asignaciones constitucionales y una serie de compromisos del Estado que no le permiten al Ejecutivo tener más espacio de acción. En algunos ministerios se ha podido avanzar en una forma importante, como el caso de Gobernación, por ejemplo, que con el mismo presupuesto del 2009, en el 2010 se logró aún graduar más de 3.000 policías, se les aumentó sus sueldos, etcétera, pero eso ya no se puede hacer este año porque ya se tocó, la chamarra ya se acabó. Así que unas consideraciones generales. Estamos convencidos de que la salud y la educación del pueblo es prioritaria, junto con la seguridad y la justicia. Tratando de hacer un análisis de qué es lo que ha sucedido en estos casi ya 3 años y medio, casi 4 años de administración suya, presidente. Ayer en una reunión se conversaba acerca de cómo pues el camino queda como, la mesa está como servida para quien venga, porque se han tenido avances importantes, pese a, y eso es algo que los guatemaltecos, bueno, la gente en el mundo somos fáciles de olvidar, pero pese a una crisis económica sin precedentes en la historia del mundo, la crisis económica más grave que ha existido y que provocó, como quien dice, que un estancamiento a nivel mundial, incluso con niveles de crecimiento, con muy pocos países que tuvieron niveles de crecimiento, y Guatemala fue uno de ellos. Obviamente tiene otros problemas graves que no se hacen sentir, que nos fue relativamente bien al afrontar la crisis, y que son como la desigualdad y la profunda pobreza que existe en Guatemala. Sin embargo, pensando en que se administró la crisis económica, se administraron crisis hasta climáticas como el tema de Ágata y hasta lo que sucedió con el caso Rosenberg, pero al final de cuentas el gobierno hizo
y ha hecho y sigue haciendo y seguirá haciendo hasta el 14 de enero lo que le corresponde en la educación, en la salud, en la seguridad y dando buenos resultados que usualmente no son publicados en muchos medios de comunicación porque pues, no es lo que vende, pero lo que vende es lo que está mal. Pero se ha tenido avances, hay menos homicidios, hay más niños estudiando, hay más maestros contratados, hay más escuelas abiertas, hay más ambulancias, hay más centros de salud que atienden 24 horas, hay más médicos, hay incentivos para que la gente vaya a estudiar. Es decir, una gran cantidad de cosas que van enmarcadas o que van enrutadas hacia un objetivo común, luchar contra la pobreza, porque es conveniente que haya menos gente que tenga o una salud inadecuada o mala educación, porque al final de cuentas no serán buena mano de obra y no serán buenos consumidores. Eso es lo que ha hecho esta administración y era muy importante, y es muy importante irlo teniendo claro porque en esta etapa que queda, muchos dicen cosas con una ligereza tremenda. Vemos ahí a un ahora candidato que estuvo preso, que dice que ya vamos llegando a 20 y pico de asesinatos al día, cosa que es completamente una mentira y que los guatemaltecos deberían de entender que no es cierto, porque muchos en este momento lo que buscan es engañar a los posibles votantes y atraerlos con espejitos, como se dice comúnmente. Sí, yo creo que y creo que es debería ser de aquí al 11 de septiembre, ojalá los partidos y los líderes, los candidatos, generen las condiciones de una discusión seria sobre los problemas de la nación y no simplemente lo que conviene políticamente. El año entrante, el nuevo gobierno tiene varios retos por enfrente. El primer reto es sostener el nivel de capturas y incautaciones al crimen organizado que nuestro gobierno ha dado. 10 millones de dólares diarios de incautaciones es un récord histórico y el nuevo gobierno va a ser comparado con esas incautaciones, no con las del pasado. Las capturas han sido no solo en cantidad, sino que en calidad. Varios de los jefes de los capos de drogas son 7, están en la cárcel. Ha habido importantes capturas de estructuras, por ejemplo, y eso se debe a una buena relación entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación. Y a la situación de mantener y mejorar los resultados de seguridad y justicia, se suma 2 grandes retos económicos. El gobierno nuestro ha mantenido todas las variables macroeconómicas en una situación envidiable para los países de la región y eso hay que mantenerlo porque es una garantía de que las crisis de afuera no afecten. Pero el próximo gobierno en el primer trimestre tiene el primer reto, es si el Congreso no aprueba los préstamos que están planteados desde hace meses, es muy probable que le quede una caja fiscal, la caja financiera del Estado que no le alcance ni para los sueldos del primer mes. Y estrenarse con no pagar sueldos creo que no sería adecuado. Pero lo otro es que todo apunta de que la crisis económica en Estados Unidos se va a profundizar. Aún no hay acuerdos que puedan detener eso. Las distintas bolsas de valores hace unos días tuvieron unos bajones históricos impresionantes y eso no va a afectar este año. Eso va a afectar la economía del año entrante. Y si eso se suma a un presupuesto desfinanciado, a una caja escasa de gastos para los primeros meses, el próximo gobierno podría estar en problemas. La parte interna es solucionable y si se soluciona la parte interna, la parte externa, el efecto va a ser de menor cuantía, de menor afección. A esto tenemos que sumarle lo que tú decías. El año pasado tuvimos 109 días de emergencia de tormentas, generó una serie de emergencias, miles de emergencias. Este año el invierno no ha estado tan duro, pero sin embargo ha generado ya más de 128 emergencias que han consumido
casi los 100 millones de quetzales. Esas emergencias no se hubieran podido atender si el Ministerio de Comunicaciones, obviamente con el consentimiento del presidente, no reserva los fondos de COVIAL para las emergencias. Ahorita tuviéramos puentes tirados, carreteras interrumpidas, etcétera. ¿Y eso qué cuesta? Que las carreteras no se les pueda dar mantenimiento y no se pueda bachar, no se puedan reparar los agujeros en carreteras, pero las carreteras están abiertas. En el momento que el Congreso apruebe los financiamientos y todo eso, eso se puede corregir y se puede regresar a un estado normal. Pero por el momento estamos al mes de agosto. El presupuesto empezó el 1 de enero. Y tenía que tener financiamiento con la ley antievasión 2. Antievasión 2 y hay una serie de leyes que tienen que salir. Creo que es importante que los guatemaltecos y guatemaltecas conozcan que el nuevo gobierno va a iniciar con posibles crisis muy severas en la parte financiera y en la parte de comercio en el caso de Estados Unidos. También el día de ayer hacía el comentario de la renovación y la firmeza de nuestro gobierno en apoyar en todo lo que le corresponde legalmente al proceso electoral. Hay 4 ministros involucrados y que son convocados reiteradamente por el Tribunal Supremo Electoral, es Comunicaciones, Educación, Defensa y Gobernación, y el gobierno ha cumplido con lo que le corresponde y el Tribunal Supremo Electoral es el responsable real del éxito de las elecciones. Ayer yo hacía un llamado a que hay que fortalecer y renovar esfuerzos para que este proceso electoral no solo sea tranquilo, sea eficiente como siempre lo ha sido, sino particularmente que se garantice que tenga la credibilidad que siempre han tenido los procesos electorales de Guatemala. ¿Tenemos mensajes ya? Ya están llegando algunos. Les recordamos la vía para comunicarse, 4500-1000, 4500-1000. Pueden poner un mensaje de texto o si no, también a través de Twitter y Facebook para comunicarse con Despacho Presidencial. Marta dice, buenos días, presidente. La serie de sismos e inundaciones sucedidos han afectado comunidades del país. Se han habilitado albergues y se programa ayuda para damnificados. Gracias, dice. Julio, buenos días, presidente. Continúan las pugnas en el Congreso, lo que hace que se bloquee la agenda para autorizar los préstamos. Hay que ponerlo en claro. ¿Qué piensa usted, presidente? Petra dice, buenos días. ¿Se continuó contratando maestros en Quetzaltenango? Pues en su momento ingresé papelería desde el 6 de abril y mi intención es contribuir al trabajo en educación. Gracias. Ya vendrá el ministro de Educación que nos podrá contar un poquito al respecto. Roberto dice, presidente, pese a las circunstancias adversas de su gobierno, se logró mantener la gratuidad en la salud y la educación. El problema es saber si el próximo presidente tendrá los recursos para continuar con los programas o los recortará por falta de dinero. Y dice Berta, buenos días, presidente, ¿por qué no hubo diálogo con los salubristas? No se vale que se repriman. Gracias. Primero, en el Congreso pues también hubo ahí un enfrentamiento político el día de ayer. Yo estuve muy ocupado con las visitas que vinieron de México ayer, pero entiendo que tenemos nuevamente hago un llamado. El financiamiento del presupuesto del Estado es fundamental, ya no solo para estos 5 meses, sino es realmente para que el próximo gobierno pueda tener éxito, y creo que hay que darle la prioridad del caso. En cuanto a si van a continuar o no con la gratuidad no debe ser un motivo de discusión. La gratuidad la da la Constitución de la República. Sí. No hay que preguntarlo. El kit de la gratuidad está violando la Constitución de la República. Yo les recuerdo a los padres de familia que hace 3 años tenían que pagar inscripciones en las escuelas, tenían que pagar un montón de cosas en las escuelas.
ahora eso está totalmente prohibido. Eso lo absorbió el Estado. Eso lo absorbió el Estado y afortunadamente se ha mantenido desde el año 2009. Maestros, va a ser difícil más contrataciones este año. El